Corría el año 1930, era la ciudad consentida de la República, Cuernavaca, la ciudad de la eterna primavera desde entonces, y se decide que exista allí un casino de juegos de azar, y se construye en torno a él un hotel. Toma posesión el general Lázaro Cárdenas como presidente de la República. 8 días después viene el decreto presidencial que prohíbe los juegos en México, y entonces se maneja como hotel, un hotel que adquirió fama por Malcolm Lowry, por visitantes, príncipes, la realeza europea, la Segunda Guerra Mundial y demás, pero que como era nada más de fin de semana, llegan y lo cierran en los 40, 1946, se vuelve a abrir en 1956 y se realiza el mural de José Renau, el que había sido el héroe de la propaganda de la República Española, un afamadísimo artista que viene como refugiado a México, y el arquitecto Jesús Martí, Candela y otros trabajan en el Casino de la Selva. Entonces hace el primer mural. En 1962, para compensar la historia de la hispanidad, se realiza al frente la historia de México, y la realiza un pintor joven en aquel momento, tamaulipeco, 1962, José Reyes Mesa, que ha estado continuamente reparando los murales. Hago esta aclaración porque se ha dicho que estuvo abandonado el Casino de la Selva, los murales y lo demás. En 1992, o sea, hace 9 años, los murales fueron renovados totalmente por el propio Reyes Mesa. Pintor, muralista, escenógrafo y grabador, José Reyes Mesa, uno de los grandes pintores mexicanos.
Recientemente recibió un homenaje al inaugurarse una exposición con 58 de sus obras, al cumplirse 30 años de la realización de los murales del Casino de la Selva. De 1959 a 1962 realiza estos frescos en el Hotel Casino de la Selva de la ciudad de Cuernavaca. La idea original fue representar en este salón la evolución de la cultura hispánica hasta la conquista del Nuevo Mundo. Estos murales fueron realizados por el español José Renao. La cultura precortesiana y la fusión de las dos culturas, así como el desarrollo de la nueva nación, pertenecen a la obra de José Reyes Mesa. Aquí tenemos espléndidamente representada una síntesis de la historia de México, donde destaca el fuego. La primera etapa precortesiana que tengo yo aquí, aparece el quinto sol, es un rayo de fuego, ¿verdad? Este fuego se va convirtiendo en los rojos, en el rojo de la bandera nacional, en la cual va envuelto otro mexicano, un nuevo mexicano, que sale llevando esa bandera en una mano y el conocimiento científico en la otra, y rompe el último cincho para proyectarse a un futuro de industria y de producción nacional. Como muralista, el maestro Reyes Mesa tiene una estupenda concepción de las grandes dimensiones, que ha aprendido a través del estudio de la teoría establecida por los grandes clásicos, como Leonardo da Vinci, quien nos legó el círculo mágico. Para dominar el mural, no solamente es una proyección simplemente geométrica, ¿no?, sino es una proyección también de matemática, y una matemática armónica, que se basa en la divina proporción que llamaba Luca Pacioli, el gran matemático del Renacimiento, con quien colaboraba Leonardo, o la proporción áurea, el número de oro que le llamaba Leonardo, ¿verdad? Esta cifra estructura todo el universo en el que estamos inmersos nosotros. La vamos a encontrar en nuestro cuerpo, en nuestros ritmos de vida, en las plantas, en los animales, en las moléculas, inclusive hasta en el átomo. Es la misma proporción, la misma medida, misterio de misterio. Maestro Reyes Mesa, usted se encuentra en este momento restaurando los murales que empezó a realizar hace 30 años. ¿Cómo ve usted su obra a 30 años de distancia? Pues mire usted, me he encontrado con la gran satisfacción de ver que las obras mías, estos frescos, han madurado. Las obras, como las gentes, pues, alcanzan una madurez o no llegan a madurar. El tiempo es implacable en este sentido, tanto en lo técnico como en la concepción misma y la proyección creativa, podríamos decir. En cuanto a este último aspecto, me parece que se ha consolidado, se ha ido tomando una madurez con el tiempo, como dicen en los vinos, hay tomado solera. En cuanto a la cuestión técnica que respecta a las razones por las que estoy restaurando, esta es una cuestión más bien de cuestión del edificio. Todas las pinturas murales que están unidas, como debe ser la ortodoxia del mural, unidas a la pared, sufren, igual que las obras, igual que los edificios, asentamientos, sufren problemas de fisuras, que son normales, pero los edificios antiguos, como en el caso de este, pues van cediendo de una manera u otra, y esto va resintiendo en las paredes, ¿verdad? Y claro, la pared que está pintada, pues sufre algún deterioro, en algún punto de resistencia misma de la pared. Y esto pues hay que resanar, más que restaurar, resanar ese pedazo, y eso es todo. En realidad están en perfectas condiciones.
Bueno, yo les comentaré nada más que únicamente 3 personas pudimos ingresar a lo que fue el Casino de la Selva en el 2001 a mediados, y fue Rafael Ladaga, Óscar Menéndez y yo. Realmente era impresionante porque en el primer salón donde estaba el mural de Flores se veía que habían metido la barreta y tronaron el asbesto cemento donde estaba pintado ese mural. Y eso efectivamente nada más hasta la altura de las personas, porque se ve que todavía no tenían otro tipo de elementos como escaleras, etcétera, para seguir destruyendo la parte superior. En el caso de la obra de Renao, allí emplearon martillo neumático, porque se veía perfectamente cómo estuvieron jugando los trabajadores en ciertas áreas donde vibra de alguna manera muy especial ese instrumento que todos conocemos. En las partes inferiores y hasta cierta altura se ve que utilizaron cincel, martillo, y todavía encontramos por allí algunos de los instrumentos que estaban empleando los trabajadores que mandó la compañía. También esa misma técnica utilizaron en el mural de Reyes de Mesa, es decir, lo destruyeron sistemáticamente por tareas. Se ve claramente que intervino la mano de personas, es decir, no fue una destrucción natural. Después vimos todavía en pie parte del teatro al aire libre, todavía estaba en pie algunas partes, y vimos parte del mural de Maestro en Casa. Lo primero está ya resuelto, ya se firmó el convenio mediante el cual la obra artística está a salvo. Cualquier daño que tenga, a la hora de despegarla se tiene que retapar para poder hacerlo. Quienes sepan algo de cómo se hace un estrapo sabrán cómo se tiene que hacer eso. Y lo va a supervisar Bellas Artes. Ahora, si Bellas Artes va a presentar esas obras como restauradas, me parece que es un engaño absoluto, porque no pueden los restauradores realizar una falsificación de algo que ya no existe. Reyes Mesa ahí hizo un alarde de técnica, porque todavía había las raíces de un muralismo mexicano que podía pintar al fresco. Y el fresco, bueno, pues es que viene desde el virreinato. En México se pintaron muchas cosas en fresco, venía esta técnica desde Europa. O sea, México tiene una tradición desde los murales de Bonampak y desde los murales del mundo prehispánico, que aquí nuestros salvajes y vecinos pues no tienen porque desgraciadamente no tienen más que la Coca-Cola. La demolición del Hotel Casino de la Selva inició a mediados del año 2001, luego de que el Grupo Cotzco adquirió el predio de 96 hectáreas en mayo de ese año a través del FOBAPROA. Pagó un precio de remate, 10 millones de pesos, ya que la Secretaría de Hacienda lo había evaluado en 0 pesos. Ambientalistas, artistas plásticos e intelectuales conformaron el Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva en junio del 2001. Su lucha desde entonces ha sido impedir la destrucción del patrimonio histórico y cultural que albergaba el hotel. Cuando lo económico prima sobre la vida, es señal de que empezamos a vivir en el infierno. Bueno, y para conocimiento de todos, solamente son 122 árboles los que se pretenden cortar, pero se van a sembrar 70,000 árboles más,
y estos árboles serán precisamente con lo que nosotros tenemos en el contexto propio, lo que corresponde a el lugar de origen, en donde no estaremos sembrando árboles, como por ejemplo el eucalipto que se encuentra ahí. Ese árbol es un árbol que ni siquiera es de la región, pero se buscará que haya otro tipo de árboles que son precisamente de la región. Total, pues, que las fantasías que se han platicado quedan en eso, en fantasías. La verdad, el gobierno lo que está buscando es que haya mejoras para todo. Dice que se van a sembrar, en lugar de los 122 árboles, que van a sembrar 70,000 árboles. No, compañero de metro, todos somos tan tontitos. Saque usted nada más la proporción. Hay 100,000 metros en el predio, un poco menos. Va a haber un árbol por metro cuadrado. Entonces, ¿dónde van a construir la empresa? Según el Frente Cívico, el recuento de los daños es el siguiente: 1.600 metros cuadrados de murales destruidos, la destrucción de la obra arquitectónica de Félix Candela, la tala de 938 árboles con 100 años de edad y que representaban un pulmón de la ciudad de Cuernavaca, la sepultura de vestigios arqueológicos de más de 3.500 años. Según el arqueólogo Juan Pablo Sereno Uribe del INAH, se encontraron vestigios, basamentos, muros que según el arqueólogo podrían datar de 1800. Sin embargo, él manifestó a un canal de televisión en aquella parte de allá que ya está destruido, que efectivamente sí había un muro que sería prehispánico. Que no va a afectarse los mantos acuíferos, que sí va a buscarse la manera de que todos los recursos naturales se preserven y que además, con las tecnologías modernas que existen, hoy existen concretos no solamente hidráulicos, sino concretos que también permiten que el agua pueda pasar hacia el subsuelo y que los mantos, el nivel friático permanezca igual. Creo que para eso tenemos cerebro y para eso las cosas también han evolucionado. Quisiera comentarles que no cejaremos en traer a la ciudad de Cuernavaca inversiones que generen empleo, que generen desarrollo económico, que generen una dinámica que la sociedad misma está demandando a esos gobiernos del cambio. Es muy claro, el PAN es un partido que está coaligado con los intereses de las grandes transnacionales y por eso estar a su servicio. Ese es su verdadero patrón. Su patrón no es el pueblo, su patrón son los intereses de las transnacionales. Por eso hoy salen a la defensa del proyecto de Costco comercial. Comerciantes del mercado Adolfo López Mateos aseguran que no permitirán la instalación de la empresa Costco en los predios del ex Hotel Casino de la Selva, localizados a 500 metros del mercado más grande de la entidad. Que se detenga esta obra, que será una barbarie en contra del comercio establecido de la ciudad y desde luego del Adolfo López Mateos y los mercados públicos periféricos que están en esta ciudad. Yo los considero que están en un error. Hay que apoyar al señor gobernador con todos los cambios y va a dar nuevas fuentes de trabajo y esto es grandioso. Ojalá se ponga el Costco y que no estén obstaculizando el progreso. Ay, no, yo no quiero que lo quiten. Yo quiero que se conserve porque ahí bailó mi hija. Ella es maestra de danza. Nosotros somos de Cuernavaca y tenemos muchas vivencias dentro del Casino de la Selva, que no es particular de nosotros, pero que es parte de toda una vida en Cuernavaca, ¿no? Y creo que tenemos todos el derecho pues, de decidir y de saber qué es lo que se hace con estas obras, ¿no? Y sobre todo con obras que ya estamos llenos de tiendas por todos lados y no hay dinero para ir a comprar esas tiendas. Cualquier persona con un mínimo de sentido común que se pare aquí y que piense que va a haber dos grandes megatiendas como la que hay a 4 cuadras y además los 4 grandes supermercados que hay aquí alrededor, se dará cuenta que es una idea totalmente descabellada. Yo me niego a creer que las autoridades y los mismos de Costco no se den cuenta que es un error. Entonces yo creo que hay que reconocer que no fue una operación correcta para la vida de la ciudad, para la convivencia de todos nosotros,
y buscar otra solución. No estamos contra Costco, no estamos contra la creación de empleos, simplemente decimos que este no es un lugar para megatiendas. Entonces, ¿qué se debe hacer? Buscar reubicar a Costco en otro lugar, no se trata que pierdan tampoco su capital, y buscar aquí una alternativa que creo que es muy consensada, que puede ser un parque público, un espacio cultural, en fin, un lugar que además daría mucho más empleos que la megatienda, porque con creatividad y con organización, en el campo de la comida, de la cultura, del jardineo, de los lagos, se pueden crear muchísimas alternativas de trabajo a partir de un parque o de un espacio cultural. Así que ni es verdad que va a haber más empleos, ni es verdad que no queremos a Costco, simplemente reflexionemos que tú ves el tráfico, el caos ahorita, imagínate 2 megatiendas, trailers, gente entrando, o sea, nos van a acabar de arruinar la vida urbana de esta ciudad. Eso es lo que no queremos. Anoche en Cuernavaca, Morelos, integrantes del Frente Cívico Pro Casino de la Selva fueron desalojados por 500 elementos de la Policía Estatal cuando bloqueaban 2 de las principales avenidas de Cuernavaca. Protestaban por la tala de árboles en ese exhotel, el Hotel Casino de la Selva. Al menos 32 de ellos fueron detenidos. Les dieron duro. Estas son las imágenes. ¡Haga formación! ¡Rápido, rápido! ¡Fórmeme el personal ahí! ¡Fórmelo! ¡Fórmeme el personal! ¡La formación! ¡Fórmese! ¡Pásenle, rápido! ¡Dos filas, rápido! ¡Rápido, 2 filas! ¡2 filas, señores! ¡2 filas! ¿Qué pasó, Cle? 2 mujeres, vete, mija. 2 mujeres, otras 2 mujeres. No están haciendo nada. Puedo caminar solo. Eso anoche en Cuernavaca. Hoy el gobernador de Morelos, Sergio Estrada Cajigal, dijo que el desalojo se hizo apegado a derecho y que los manifestantes estaban armados, aunque no especificó con qué estaban armados. Tampoco en las imágenes parecía que lo estuvieran. Les advirtió que él ni se tienta ni se va a tentar el corazón si continúan este tipo de protestas. Mientras la manifestación duró de manera pacífica y no se metían con terceras personas, con los habitantes de Morelos, pues nosotros lo respetamos. Pero ayer que hubo ya posible agresión, es que tampoco podemos actuar con temores, tenemos que actuar conforme a derecho, aplicando la ley. La ley nos respalda absolutamente. No hubo de ninguna manera una agresión, fue una detención. Evidentemente, cuando se utiliza la fuerza pública, pues seguramente hay algunos golpes, pero no fue llegar a golpear para lastimar a nadie. ¡Vamos!
atrás, Flora, vente. Flora, vente atrás. Flora, vente. Flora. Atrás, Flora, atrás. A ver, ¿por qué vas a subir? Sí, a ver. ¡Cállate! ¡No! ¡Cállate! Ya. Tranquilo. ¡Me está lastimando, idiota! ¡Me está lastimando! No me vas a... Oye, me está pegando. ¡Suelte mi hija! ¡Suelte mi hija! ¡Suelte mi hija! ¡Suelte mi hija! Ahí está el control. ¡Vas, ábralo! ¡Órale! ¡Putos asientos! ¡Se la aplicó, compa! ¡Órale! ¡Va! ¡Órale, uno! ¡Siéntese! ¡Espérate! Es que no va uno, ¿no? ¡Ya van dos! ¡Ya me están pegando! Graban los mandos, aquí atrás. No, pues desde sobre. ¿Comandante? ¿No puede dar ninguna información? No, se desalojó nada más, solo te puedo decir ahorita. ¿No hay detenidos ni No nada? tengo datos de detenidos, absolutamente nada. Nombre, por favor. Lo puedo dar, Tomás Valle. Tomás Valle. Gracias. ¿Que se cometió algún tipo de exceso en la detención? Absolutamente, estuvimos en todo momento nosotros vigilando las acciones. Se les hizo al personal antes de salir unas recomendaciones precisas de respeto a los derechos humanos, a las garantías individuales, y era nada más de desalojar, única exclusivamente. ¿El desalojo fue solicitud de algún particular? Bueno, esto es a solicitud del ayuntamiento, donde sabemos, y nosotros nada más venimos a apoyar las acciones del ayuntamiento. Recibimos la instrucción, tanto el señor gobernador como el presidente municipal, y estamos actuando conforme a derecho. Y conforme a derecho están obstruyendo la vialidad, y conforme a derecho están obstruyendo la vialidad, tenemos que actuar, ¿sí? Y por otro lado también están ellos de alguna manera evitando que entre la persona que es dueña de este predio al lugar, ¿sí? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es retirando los vehículos. Ya hay una demanda interpuesta por la empresa Costco, ¿sí? Y nosotros somos policía auxiliar, la policía preventiva, en base a los dictámenes que se han hecho. En este momento se están retirando los vehículos. ¿Hay detenidos y cuántos? Sí, se llevaron cerca de 10 detenidos. Entre ellos, bueno, los líderes que están. ¿Qué es lo que pasará con ellos? Pues que enfrenten la demanda y que se atienda conforme a derecho. ¿Cuántos elementos participan en este operativo? Participan 150 elementos de la Policía Preventiva, 50 elementos de Tránsito Metropolitano,
150 elementos de la Policía Estatal, junto con 60 elementos de la Policía Judicial. ¿La orden es nada más desalojar las vías de acceso al predio? La orden es desalojar las vías y detener a la gente que está generando un problema crítico en la sociedad. Estas son las declaraciones de Anselmo Sotelo Parra, secretario de Seguridad Pública Metropolitana, en el momento de la operación de desalojo que realizaron elementos de estas policías ministerial, metropolitana y estatal. Berenice, ¿qué es lo que procede? Se los llevaron a la Procuraduría, según tengo entendido. Así es, los 10 integrantes del Frente Cívico que detuvieron hoy a las 8:30 de la noche están en los separos de la Procuraduría, en donde ellos van a, como escuchamos a Anselmo Sotelo Parra, van a enfrentar unas denuncias, una demanda que ya interpuso los inversionistas de la empresa Costco, así como una denuncia que también había puesto ya el Ayuntamiento de Cuernavaca por el bloqueo a estas calles aledañas a lo que eran los predios del Exhotel Casino de la Selva. Y en la Procuraduría General de Justicia la confusión privaba tras la detención de integrantes del Frente Cívico Pro Defensa del ex Casino de la Selva, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, según ahí se informó, por los delitos de ataques a las vías de comunicación, motín, sabotaje, asonada e incitación al delito. En estas instalaciones se registraron manifestaciones de familiares de los detenidos y grupos de apoyo que desconocían el estado físico de sus compañeros o incluso se encontraban en el lugar. Pasadas las horas, se proporcionaba la lista de los puestos a disposición y también la postura de quienes se oponen al proyecto comercial de Costco en el ex Casino de la Selva. María Sofía Moreno, Argui Sofía Pérez, Adriana Mújica, Magdiel Sánchez, Luis Aguirre Mendoza, Francisco Javier Telle Segura, Jesús Kirkland Colín, Óscar Menéndez, Héctor Mesa Camacho, Héctor Eduardo Leiva Olivo, de 17 años, que ya salió, Abraham Gordillo Jaimes, Plácido Mariano Gerardo, Pietro Ameglio Patela, Charles Pollard Goff, Alberto Molina de la Cruz, Miguel Ángel Guerrero, Ramiro Flores Solano, Zaira Yamina Terrones Pacheco, Lisbeth Terrones Pacheco, Alberta Pacheco Sánchez, Flora Guerrero, Francisca Rodríguez Ocampo, Ángel Arias, Omar Barrera Mandujano, Gabriel Rivas Ríos, Estela Ramos, Arnulfo Andrade Fernández, Verónica Jaramillo Salgado, Ignacio Suárez Guape, Samuel Jaramillo Salgado. Son 34 personas las que fueron detenidas este miércoles en el operativo policíaco. Todos están en los separos de esta Procuraduría General de Justicia. La mayoría de ellos fueron golpeados. Tenemos imágenes en exclusiva de los detenidos y sus primeras declaraciones realizadas en la madrugada de este jueves. Estoy acusado más o menos por unos 30 años de cárcel. ¿Por qué cargos? ¿Por qué cargos? Ataques a las vías de comunicaciones, resistencia a particulares, provocación a cometer un delito, asonada y motín y sabotaje. Nacho, ¿qué opinas de lo que está sucediendo aquí en la Procuraduría? Bueno, yo creo que la Procuraduría tienen un proceso normal que llevar ellos, tienen que cumplir órdenes la gente de la Policía Judicial, en especial Montiel. Cuando pasé con él me recordó que tenía diversas averiguaciones. Entiendo que es una amenaza de Montiel, entiendo que Montiel tiene consigna del gobernador para tratar de amenazarme, de intimidarme. Una brutalidad. Nosotros cuando vimos llegar la fuerza pública, yo misma dije por el megáfono, llamé a toda la gente a que no recibiera, que no respondiera a la agresión y a que reivindiqué que era una lucha pacífica y seguimos en eso. Fue una brutalidad, vi como una mujer de 60 años fue brutalmente golpeada por los granaderos y nosotros mismos fuimos golpeados. Nosotros reiteramos nuestra postura de haber actuado conforme a derecho, derivado de una denuncia en donde el gobierno del Estado y el municipio pues entran con la fuerza pública para impedir que haya más afectaciones, sobre todo a terceras personas, como estaba sucediendo el día de ayer. Coparmex totalmente está de acuerdo en defender la postura de que se cree ese centro comercial
y que la acción que hizo el gobierno fue la más adecuada, que ellos fueron los que provocaron que se tomaran esas acciones. No fue el gobierno el que actuó deliberadamente y sin apego a la ley. La cerrazón, la violencia, la represión está de aquel lado, no está de este lado. Nosotros tenemos a la policía y la gente del Frente Cívico no se expresó con violencia. Sin embargo, el gobierno actuó con una violencia inaudita, y además con premeditación, como en el caso del compañero Samuel Jaramillo, que fueron a buscarlo a su casa. No estaba él en el plantón y ahí lo fueron a detener a él y a su hermano. Señor Procurador, nos quisiéramos pedirle sus impresiones sobre el operativo de ayer por la tarde. Bueno, que es un operativo que se hizo con fundamento legal, que es un operativo que se deriva de una denuncia por diversos delitos cometidos en agravio de la sociedad, sobre todo que no es justo que se estén obstruyendo las vías de comunicación, afectando a la sociedad. Es un imperativo legal que establece que si no es un delito grave, ellos tienen derecho a la libertad provisional, máximo cuando no existen los elementos mínimos que integren el cuerpo del delito por todos los ilícitos que los pone a disposición la policía ministerial. El señor subprocurador me dijo personalmente que estaba esperando que la policía le indicara por qué delitos. Eso es una barbarie. Él es un abogado, el policía no le puede indicar por qué delitos, ¿no? Creo que hay una falsa apreciación de las normas jurídicas de parte de este señor, y dicho con todo respeto, ¿no? Y hay que recordar que Alicia Vázquez Luna fue subprocuradora metropolitana y pues algo debe saber en esta materia. ¿Cuáles son los cargos o los delitos tipificados en este caso? Bueno, estamos integrando las averiguaciones de los hechos que se deriven en el momento procesal oportuno, al momento de que tengamos que resolver, ya analizaremos qué delitos fueron los que se cometieron. Hasta este momento el Procurador General de Justicia ha establecido que todavía no se determina exactamente el delito en el que incurrieron. ¿Hay algún punto de vista en este sentido por parte de esta declaración? Bueno, la denuncia que levantó el ayuntamiento al conocer del bloqueo y de las molestias causadas fue el de ataque a las vías de comunicación. Por lo tanto, ya que existía flagrancia comprobada por el agente del Ministerio Público, queda en manos de esta instancia valorar efectivamente las pruebas, los alegatos que ellos presenten y desde luego determinar lo que en derecho corresponda. Así que vamos a esperar, todavía hay término legal para que la Procuraduría pueda determinarlo. Con el afán de poder distensar este asunto que ya pues ha llegado a límites superiores en ambas partes, porque bueno, así se han determinado desde su punto de vista y desde el punto de vista de ellos, ¿estaría en la mejor disposición de retirar las denuncias, de regresar al diálogo, con el afán de distensar esta situación que el día de ayer pues motivó un desalojo? Bueno, déjame decirte, Luis Fernando, que a través de diferentes entrevistas que he sostenido en diferentes medios de comunicación, tanto locales como nacionales, he obtenido una respuesta muy satisfactoria tanto de la población en general, dada a conocer en encuestas públicas, gente que me ha llamado por teléfono, etcétera, que yo creo que hemos hecho lo correcto. La ciudadanía sabe que hay una libertad de expresión cuando ésta se conduce por los canales adecuados, pero también reclama sus derechos de libre tránsito. Por lo tanto, me parece que sería un tanto desatender esas voces de toda la población si hay es decir, un desistimiento de parte del ayuntamiento. Sin embargo, vamos a seguir observando el desarrollo de los hechos. Señor alcalde, algunas de las personas que fueron detenidas durante este operativo se quejan de golpes y las imágenes que presentamos así lo demuestran. ¿Qué opina usted? Bueno, yo les he dicho que este tipo de operativos no son una invitación a una fiesta. Desde luego hay empujones, hay golpes. Nunca la orden dada fue en el sentido de agredir. De hecho, no hubo agresiones. Fueron golpeados los compañeros, las mujeres fueron tratadas como delincuentes y creo que el gobierno del estado debería de analizar su situación, porque las mujeres y los hombres de Morelos no merecemos ser tratados solamente por manifestar nuestra libre expresión. En algunas imágenes de los medios, en nuestras cámaras, también captaron que no fue una detención, digamos, muy pacífica. Bueno, hay una certificación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos que da como resultado
que ninguna persona que fue asegurada se encuentra lesionada. El visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Javier Ayala, constató y acreditó que de las 34 personas detenidas, 10 son mujeres, de las cuales 7 fueron golpeadas, mientras que de los 24 hombres, 18 también fueron lesionados por elementos de la policía. A mí me queda muy claro que no hay tal represión brutal como a veces se quiere señalar, aunque las imágenes a veces suelen ser crudas, a veces no siempre nos reflejan exactamente cómo fueron las cosas. A nosotros nos queda muy claro, no hubo tal represión brutal como hoy lo demandan y lo señalan este grupo de ciudadanos. Lo constan las evidencias médicas, ¿sí?, de que si llegaron a haber moretones, no fueron estos en el orden de una brutal violencia. ¿El estado de los detenidos cómo están? Los detenidos están sumamente golpeados, adoloridos, porque los golpes que les propinaron, en primer lugar, durante la detención, durante el traslado, y tenemos versiones también en el sentido de que aquí los propios separos fueron golpeados, por lo tanto ellos están sumamente pues afectados, ¿no?, dañados. Lo que estamos planteando es que sean atendidos adecuadamente por los médicos para una revisión exhaustiva. Y que tenga la certeza la ciudadanía que vamos a actuar conforme a derecho, que no vamos a tolerar ya más arbitrariedades en su contra. Se encuentra en el estudio el diputado Antonio Tayaps Ortega, el expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de la 48 legislatura, con quien vamos a conocer un punto de vista más acerca del tema de los derechos humanos precisamente después del desalojo de los manifestantes, de los inversionistas. Diputado, bienvenido, buenas noches. ¿Cómo está, Fernando? Buenas noches a todos. Diputado, el pasado miércoles llegó a un término, un bloqueo, un análisis haciendo un análisis, llegó a una situación que derivó de un desalojo, después de que manifestantes de varios días inconformes tomaron las calles. ¿Hubo exceso de violencia? En ese momento? ¿Se violaron sus derechos humanos? ¿Qué opina usted, señor? Bueno, mira, yo creo que hay que conceptualizar cuál podría ser o pudiera ser la supuesta violación que se argumenta en torno a los derechos humanos de los manifestantes. Hay que precisarlo, podría catalogarse que estamos hablando del derecho humano a la libertad. En nuestra patria, en México, tenemos un marco jurídico constitucional que nos rige a todo el país y nos obliga a todos los mexicanos y nos garantiza a todos los mexicanos una serie de prerrogativas que el Estado, autoridades, por supuesto, deben hacer prevalecer. Las libertades que se argumentan que fueron violentadas de los manifestantes son particularmente el derecho a la libre expresión, artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este artículo, si bien habla de la libertad en que puede uno expresarse, también guarda ciertas condicionantes, dice el artículo 6, que la manifestación de las ideas no podrá ser objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se ataque a la moral, los derechos de tercero. No podemos permitir, en otras palabras, que un asunto de carácter comercial, que un asunto de algún grupo minoritario inconforme, frene por un lado el desarrollo de nuestra ciudad y por otro lado provoque desorden público que naturalmente nos causa daño a toda la sociedad capitalina. Han emprendido una cruzada por la violencia, por la desestabilización y por la anarquía en detrimento de los derechos de libre tránsito de los ciudadanos de Cuernavaca. Estamos obligados a restablecer el orden, obligados a mantener la tranquilidad en una ciudad y en un estado que requieren de la armonía para seguir creciendo, y eso fue lo que hicimos. Decía Miguel Unamuno, poeta español, venceréis pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta, pero para convencer se requiere la razón. Yo los invito a que reflexionen esto. ¿Hasta dónde van a llegar ustedes a dejar llegar a Eduardo Becerra? ¿Hasta dónde? Sean responsables. Es el que manda en este estado. El gobernador consulta todo con él. Hoy es el momento de parar esto y no seguirlo escalando. La ciudadanía no va a parar en esta indignación, porque no está dispuesta la ciudadanía, por lo que luchó con ustedes, Acción Nacional, que ya se les olvidó, cuando el PRI era el represor, que con ustedes luchamos de la mano en contra de Carrillo. Ahora estén aplicando medidas y recetas autoritarias por una persona que no tiene oficio político,
que no debe estar en el gabinete, que le está haciendo daño a este Estado y que le va a hacer mucho daño a este Estado. Hoy es noticia nacional el gobernador como un represor. No lo pueden ocultar ustedes por más discursos que se avienten, por más dinero que suelten en la televisión, en anuncios y en spots. Han existido muchos bloqueos. ¿Para qué nos engañamos a la gente? ¿Que las muchachas de Amilcingo no bloquearon la carretera y con métodos más duros? ¿Que el mismo día prácticamente cuando estaba deteniéndose a la gente del casino no estaba la comunidad de Santa María bloqueando la carretera? ¿Que no fuimos todos testigos de que la policía de tránsito bloqueó las vías de comunicación? Entonces, ¿por qué en este caso sí actúan con el, y entre comillas hay que poner, con el eslogan de la defensa del Estado de Derecho? Para el reconocido abogado Tomás Osorio Avilés, asesor jurídico del grupo parlamentario del PRI, no se aplicó la ley en la detención de integrantes del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. Incluso aseguró que no se cometió el delito de ataques a la vía de comunicación. Esto es lo que dijo, escuchen. Yo creo que el caso del Casino de la Selva es un exceso de violencia, de represión policíaca, donde se violentan garantías individuales de los ciudadanos. Los ciudadanos tenemos el derecho constitucional de manifestarnos públicamente, de protestar por las acciones que el gobierno realiza y que a nuestro juicio perjudican a la sociedad. Sin embargo, yo he visto otro tipo de manifestaciones, otro tipo de actos de ciudadanos que se han permitido y que no ha habido violencia, no ha habido brutalidad, como la que fue el caso del Casino de la Selva. No se puede confundir la prevalecencia del Estado de Derecho con la represión para justificar un acto de fuerza. No se puede confundir eso. Y lo están haciendo de manera intencional, quieren confundir a la ciudadanía diciendo que están aplicando la ley. El problema es un problema de defensa de un lugar como el Casino de la Selva. Es un problema que no es un problema de delincuencia. Yo considero que mejor habían de ir a perseguir a los delincuentes, que de eso sí nos estamos todos quejando, que nos están agrediendo en donde quiera, y esos por favor los dejan salir rápidamente. Y a estas personas que son intelectuales, están preparadas, que saben que están haciendo una cosa por la niñez, la juventud de Morelos y por toda la comunidad de Cuernavaca, a esos son los que los agreden en esa forma tan brutal. No se vale que a ciudadanos morelenses originarios sean golpeados como animales, los aventaron, hicieron lo que quisieron. Yo creo que ya es basta ponerle un alto total a este partido que realmente está haciendo un cambio, pero los cambios son de golpes. Es que tampoco podemos actuar con temores, tenemos que actuar conforme a derecho, aplicando la ley, y la ley nos respalda absolutamente. ¿Cómo es la política del gobierno? ¿Perdón? ¿Es la política del gobierno? La política del gobierno es mantener el orden en el Estado y salvaguardar la vida de los morelenses y generar las obras y las acciones que generen desarrollo que merece nuestro Estado. ¿Qué pasa? Vienen empresas extranjeras que realmente dicen traer empleo, pero ¿en qué forma de traer empleo? Yo no le veo la forma. A los muchachitos que embolsan no les pagan, a los que cuidan los carros no les pagan, los que meten su producto no ponen gente para acomodar el producto y lo acomoda la misma compañía que mete su producto. Entonces yo no veo qué clase de generar empleos, ¿sí? Al contrario, al poner un comercial mexicano, ¿qué es lo que pasa? Desemplea a tablajeros, a comerciantes. Todo el pequeño comerciante que está va a desaparecer. En más sobre este asunto, la dirigencia estatal y municipal del Partido Acción Nacional, en rueda de prensa convocada de manera extraordinaria este jueves, dieron su respaldo a la determinación tomada por el Ayuntamiento de Cuernavaca y el gobernador del estado la noche del miércoles para hacer respetar el Estado de Derecho en el conflicto del ex Casino de la Selva. Los dirigentes panistas Óscar Sergio Hernández, Luis Miguel Ramírez, el diputado federal Adrián Rivera y regidores capitalinos repudiaron la injerencia de extranjeros al parecer nacionalizados en este movimiento. El presidente del Instituto Político Albiazul, Óscar Sergio Hernández Benítez, aseguró que el defender inversiones como la de Costco vale cualquier costo electoral cuando está en riesgo fuentes de empleo y otro tipo de beneficios. Por supuesto, el Partido Acción Nacional asume todos los costos políticos que haya que asumir, sobre todo cuando estamos seguros que esta inversión es una inversión que genera bien común para los ciudadanos. ¿Qué opina usted acerca de la violencia con que sacaron ayer a los ciudadanos protestando?
que es lo mismo que siempre. No ha habido ningún cambio en este gobierno, es puro cuento. El régimen del señor Estrada ha dicho que conforme a derecho aplicó la violencia sobre las gentes que reclamaban esa autorización fuera de la ley a Costco para destruir el casino de la Selva. Y hasta el tambo los fueron a meter. De suerte que tenemos que reclamar el que haya legitimidad en la aplicación de las medidas del derecho. Que el derecho sea legítimo, no nada más para beneficiar a los grandes, sino para responder al más importante de todos los derechos, que es el de la ciudadanía. Soy amiga y familiar de Sofía Moreno y de Argy Sofía Pérez. ¿Están presas? Están presas. Están presas por manifestar nuestros derechos, por pelear y querer hacernos justicia, por no ser obedientes y querer realmente ser conscientes y congruentes con la naturaleza y con el respeto y con el derecho. Y por eso están presas. ¿Usted sabe bajo qué condiciones están ahorita? Entiendo que están en un cuartito de a lo mejor 6 metros o 5 metros, alrededor de 15 o 20 personas. Por supuesto en condiciones sucias, están sin servicios sanitarios. No les daban permiso de ir al baño ni de tomar agua, y no les daban permiso de llamar, hacer una llamada por lo menos telefónica. Están violando nuestros derechos como personas. Aquí mismo tengo un amigo abogado, no me deja pasar a ver a Samuel Jaramillo porque no puedo. ¿Por qué? Porque él está con gobierno. ¿Por qué no está permitido pasar a ver a los presos? Están pasando, no están por personas. Yo hace rato solicité ver a 2 y no me permitieron pasar. ¿Sí? Quisiera ver a Pietro Amelio y a Carlos Menéndez, por favor. Muchas gracias. Sí, hemos tenido problemas todo el tiempo porque aquí hay un derecho básico, que la gente está detenida, pero no se le pueden quitar todas sus garantías. En primer lugar, la cuestión de los alimentos, de los medicamentos deben ser inmediatamente entregados, y sobre todo los han pospuesto. Durante la mañana prácticamente no pudieron desayunar porque estuvieron prorrogando. En la noche igualmente niegan el paso después de determinada hora. O sea, hay una situación verdaderamente que está estaba negando el paso de unos medicamentos. Yo creo que aquí algo que es básico es el respeto a las garantías de los ciudadanos y el respeto a las garantías consagradas en el artículo 27 constitucional, que debe de ser el del derecho de propiedad. Costco tiene razón porque es una propiedad privada que debe respetarse. Debemos respetarnos mutuamente para que las cosas caminen bien. De lo contrario, estamos en un conflicto metido sin salida. Entonces debe respetarse las formas y el fondo de las cosas. Nadie está cuestionando que esos terrenos sean de propiedad privada. Que hay una historia ahí compleja, Es decir, cómo se hicieron esos terrenos a un precio que es verdaderamente de risa. Y que lo sepa la gente. ¿Cuánto vale un metro cuadrado en esa zona? Comercialmente, ¿cuánto vale? 3, 4, 5, 6, 7 mil pesos. Pues que sepan que la empresa Costco los compró al gobierno, los compró en 1,000 pesos metro. Si eso no se llama negocio, evidentemente que ahí hubo un negocio, porque fueron desincorporados de la federación cuando había la oportunidad de que también el Estado concursara. Hay que revisar ese procedimiento. Y en segundo lugar, los terrenos son de uso privado, pero el permiso y el impacto que tiene sobre una ciudad la construcción de una megatienda es un problema de orden público. No cualquier privado puede hacer en su terreno lo que se le ocurra. Hemos tenido muchos casos de que quieren poner proyectos de gaseras o gasolineras y la gente responde. La gente tiene que opinar y definir qué se tiene que hacer sobre el destino de su ciudad. Y entonces que se pongan sobre la mesa los proyectos. ¿Qué tanto temor hay a que se haga el plebiscito? Ellos dicen que tienen encuestas y que los favorece el 70%. ¿Qué temor tienen a que se escuchen los argumentos de fondo y que la gente a través de un acto democrático defina? Y que todo el mundo pues apechugue lo que tenga que apechugar en esto. ¿Estaría de acuerdo en que se lleve a cabo un plebiscito para que la ciudadanía vote sobre el destino del Hotel Casino de la Selva? Pues es conveniente que se tome en cuenta la ciudadanía para que nosotros opinemos. Yo considero que sí es necesario que se realice.
Pues yo la verdad voy de acuerdo a que sea un parque público por ellos. Sí, claro. Que se consulte a la ciudadanía. Sería lo mejor, ¿no? Y así no intervendrían grupos de otro lugar que no son de aquí. Por supuesto que sí, somos ciudadanos y todos los plebiscitos son extraordinarios y son muy positivos. Nuestra opinión vale, nosotros elegimos a nuestras autoridades. Nuevamente Berenice Cano, vía telefónica desde la Procuraduría General de Justicia. Adelante, Berenice. Pues Fernando, auditorio, pues en estos momentos nos acaban de informar que ya se les fijó una fianza a los más de 30 detenidos que fueron precisamente el día de ayer pues desalojados de los predios del Exhotel Casino de la Selva. Samuel Jaramillo, Ignacio Suárez Guape y Flora Guerrero van a tener que pagar 50,000 pesos. Adriana Mujica, Pietro Ameglio y Óscar Menéndez, así como los que continúan en esta lista de detenidos, van a tener que pagar 20,000 pesos. Y el único que va a tener que pagar una fianza de 100,000 pesos es Charles Polar. El monto de las cauciones es para garantizar eventuales daños y también son una sanción, entonces no son en razón proporcional de los daños materiales, Así que, bueno, son fianzas fijadas por la ley, pero yo no sé por qué su aplicación. Se fijó una caución que para nosotros es del todo inaceptable, porque son 20, 50 y 100,000 pesos, cuando los delitos de motín, asonada, sedición, ataques a las vías generales de comunicación no tienen ningún fundamento, son delitos que se han en verdad inventado para tratar de retener a nuestros compañeros y eliminar un movimiento social que tiene plena legitimidad, porque en todo caso, si la ciudadanía en su conjunto debe decidir, ahí hay un plebiscito en puerta y no debe de ser la vía de la represión, la confrontación directa de la policía en contra de un movimiento ciudadano legítimo. El principal delito por el que los acusan es precisamente ataques a la vía de comunicación. Esto lo dijo el Procurador General de Justicia, Guillermo Tenorio Ávila. Los principales delitos es el de obstrucción de las vías de comunicación y despojo. ¿Se configura el de sabotaje, el de asonada? Estamos analizando el sabotaje, hay incitación a la violencia, a cometer delitos. Bueno, estoy francamente alterado por la posición que ha asumido el Procurador del Estado, que no es aquí el Procurador, simplemente un representante de Eduardo Becerra, un representante de Sergio Estrada. Vine a hacerle saber al Procurador, como integrante de la Comisión de Justicia del Congreso, que lo hago plenamente responsable, que él no entiende de política tal vez, porque la respuesta que me dio fue que le vale madre. El Procurador me dijo textualmente, me vale madre lo que suceda. Desde el miércoles pasado se dijo que habitantes de San Salvador Atenco se unirían a la lucha del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. Sin embargo, el secretario de Gobierno, Eduardo Becerra, advirtió que no se les va a permitir la entrada, el acceso a Morelos. Somos un Estado totalmente independiente, con una autonomía, que no vamos a permitir que nadie de fuera venga a hacerle la vida de cuadritos a los ciudadanos morelenses. El aviso aquí es que tendremos que intervenir, y si es necesario con la fuerza pública, por supuesto que lo haremos, privilegiando el diálogo, y si es necesario con la fuerza pública, por supuesto que lo haremos, privilegiando el diálogo. Vamos a tratar de platicar con ellos para llegar a una situación de entendimiento en esto, pero si tenemos que volver a utilizar la fuerza pública lo haremos. Ya tenemos fuerzas de la PFP aquí en el Estado y pues si habrá que hacerlo defenderemos la soberanía de nuestro Estado y por supuesto que la tranquilidad de nuestros ciudadanos. Ninguno de los detenidos ha depositado su caución y nosotros vamos a proceder a resolver más o menos en 1 hora y media. Hace 2 días fueron desalojados 70 ecologistas que mantenían un plantón en Cuernavaca frente a lo que fue el Casino de la Selva. Llevaban 6 meses ahí para impedir que se construyera un centro comercial. 31 ecologistas fueron detenidos y no solo eso, esta tarde se los llevaron a una cárcel de alta seguridad acusados de sabotaje, lesiones y ataques a las vías generales de comunicación. En medio de un fuerte operativo de seguridad, para evitar que sus simpatizantes los liberaran, fueron trasladados al penal de alta seguridad de Atlacholoaya, Morelos, los 31 integrantes del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva, que fueron detenidos el pasado miércoles por el grupo antimotines de la policía de Cuernavaca. A los 31 ecologistas el Ministerio Público los acusa de varios delitos. Ataques a las vías de comunicación y transporte,
resistencia de particulares y desobediencia, provocación a cometer un delito o apología de este, sabotaje y lesiones. Y persona consciente de que las personas que están ahí son gente que únicamente está pugnando por un parque, está pugnando por los derechos mínimos de poder respirar. No son delincuentes, lo están tratando como delincuentes, no son terroristas, lo están tratando como terroristas, son ciudadanos conscientes que están defendiendo la dignidad de esta ciudad, la dignidad de nuestros hijos, la dignidad de los hijos de Estrada Cajigal. Entre los detenidos se encuentra el exdiputado local por el PRD Ignacio Suárez Guape, la lideresa del movimiento Flora Guerrero y 2 extranjeros, un norteamericano y un italiano, cuyas embajadas ya fueron notificadas. Hay un detenido extranjero, yo quiero testimoniar que se naturalizó el mismo día que yo. Él hasta pronunció el discurso de respuesta al presidente Zedillo. Se llama Pietro Amelio, es legítimamente mexicano como yo. Hay un extranjero de apellido italiano, que ahorita no me viene a la mente. Él es naturalizado, o sea, ya es mexicano por naturalización. El otro extranjero, que es de origen americano, tiene la calidad de inmigrado, o sea, tiene su legal estancia en el país, toda vez que contrajo matrimonio con una mexicana y bueno, llevó sus trámites correspondientes ante las autoridades competentes, que son las de migración. Las 31 personas detenidas, integrantes del Frente Cívico Pro Defensa Casino de la Selva, fueron trasladados a las 3:45 horas de este viernes de los separos de la Procuraduría de Justicia al penal de alta seguridad de Atlacholoaya. Lo anterior debido a que se cumplió el término constitucional de 48 horas, ya que los detenidos se negaron a pagar la fianza fijada por más de 600,000 pesos en global. Poco a poco, los policías ministeriales subieron a los detenidos al microbús que los trasladó a dicho penal de alta seguridad ubicado en Xochitepec. No obstante a que fueron trasladados al penal de Atlacholoaya, la dirigente del Frente Cívico advirtió que continuará la lucha en contra de la construcción de las megatiendas de Costco en el Casino de la Selva. ¡Estamos por vencidos! ¡Estamos firmes en la lucha! ¡Costco del Casino! ¡Estamos firmes en la lucha! ¡Fuera Costco del Casino! El microbús que abordaban los detenidos entró por la puerta de aduana del penal de Atlacholoaya, en donde descendieron los integrantes del Frente Cívico y del PRD para ser llevados a las celdas de la zona de detenidos en calidad de procesados. Los detenidos llegaron en el microbús que los trasladó desde la Procuraduría y custodiados por un convoy de 10 patrullas de la Policía Ministerial. Los detenidos fueron puestos a disposición del juez cuarto de lo penal, quien en un lapso de 72 horas habrá de resolver si los integrantes del Frente Cívico y militantes del PRD son culpables de los delitos que se les imputan. Que íbamos a escuchar juntos la sentencia, ¿no? Vamos a estar en un rato. El Ministerio Público ejerció acción penal por varios delitos, entre ellos el delito de sabotaje, asonada o motín, ataques a las vías de comunicación y medios de transporte, resistencia de particulares y desobediencia, provocación a cometer algún delito o apología de este y lesiones. Son los delitos por los cuales el agente del Ministerio Público ejerció acción penal. Y una vez que se desaguaron las diligencias correspondientes a la autoridad judicial, como son la declaración preparatoria de cada uno de ellos, así como el desahogo de pruebas tanto de la defensa de cada uno de ellos también, al vencimiento del plazo constitucional, se estableció que no se acreditó el cuerpo del delito de sabotaje y asonada o motín, y como consecuencia de ello se decreta auto de libertad por esos delitos, y se acredita el cuerpo del delito de ataques a las vías de comunicación, medio de transporte,
resistencia de particulares y desobediencia, provocación a cometer algún delito, apología de este y lesiones. La Procuraduría va a interponer en tiempo y forma recurso de apelación en contra del auto dictado por el juez cuarto de lo penal del primer distrito judicial del Estado. No estamos conformes con él, no compartimos su criterio. Por su parte, el presidente municipal de Cuernavaca advirtió que podría considerar retirar las denuncias en contra de los integrantes del Frente Cívico, siempre y cuando se sienten a dialogar. Habrá que buscar la manera de convencer a este grupo, la manera de demostrar que la autoridad ha actuado siempre con estricto apego a derecho. Se encuentra en la vía telefónica Óscar Sergio Hernández Benítez, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. Señor, buenas noches. Luis Fernando, muy buenas noches, saludándote con gusto. Gracias, señor. Hoy, a estas horas, en estos momentos, se encuentran ya en el penal de Atlacholoaya los manifestantes detenidos. ¿Cuál es su punto de vista? Respecto a la gente que está en esta situación jurídica, nosotros hacemos un llamado a que si estas personas desisten de insistir en que se cancele este proyecto, me parece que el gobierno ha de reconsiderar la situación porque también tiene la intención de que esto se resuelva de esa manera, sobre todo que estemos todos a favor de esta importante inversión y si hay algo que mejorar en función del patrimonio cultural, del ambiente y de la situación ecológica, pues bueno, siempre se podrán hacer muchísimas cosas en este sentido y a eso pues está dispuesto tanto la autoridad estatal como la autoridad municipal, Luis Fernando. ¿Qué sigue, Pietro? Pues estamos más fortalecidos, más convencidos todavía de esta lucha, que es por la dignidad de la ciudad en la que vivimos y nuestras familias. Reiteramos, no tenemos odio ni resentimiento contra quienes nos han puesto brutalmente aquí. Los llamamos nuevamente a la razón, que es por el bien de todos. No merecemos una ciudad con plancha de cemento en vez de mantos freáticos y de árboles. Entonces, estamos muchísimo más fuertes, con mucha fuerza moral y material, somos muchísimos más. Creo que el plebiscito es un camino y hay otros caminos jurídicos y ojalá las autoridades, el presidente municipal, el gobernador, la gente de Cosco, las autoridades federales recapaciten y vean que la violencia y los vándalos han sido ellos. Nosotros en forma totalmente pacífica fuimos agredidos, lastimados psicológica y físicamente, sin oponer ninguna resistencia más que nuestros cuerpos, y ellos desataron esta violencia. Entonces creemos que queda claro que no es el camino, que esta espiral de violencia no lleva a ningún lado. Por lo tanto, el camino es reflexionar que vivimos en una ciudad y debe ser humana y a la medida de todos. Y hay otras salidas que hay que negociar y hacia ellas vamos. Y la resistencia civil va a seguir hasta que Cosco salga del casino de la Selva. Es decir, unas rejas no las van a impedir. Todos los que estamos aquí adentro les agradecemos enormemente. Nosotros podemos sentir esa solidaridad maravillosa hasta aquí adentro y nos ha dado muchas fuerzas para seguir adelante. Estamos en pie de lucha y saliendo de estas rejas vamos a continuar con ellas. Vamos a seguir defendiendo el casino y luchar contra la represión. Después de declarar, ¿no? Por favor, es que nos surge la aclaración. Bueno, la gente que está detenida tiene que enfrentar el procedimiento legal. La ley no se negocia. Cometieron un delito y lo tienen que pagar. Y pues nosotros estamos en la mejor disposición, por supuesto, de que sea el diálogo lo que resuelva las cosas, pero tienen que entender que ante una acción legal, como fue el otorgamiento de las licencias a Cosco, pues que no es por capricho como se tienen que echar para atrás, hay otros procedimientos. La ley mandata a que una vez que el estudio de impacto ambiental se presente, primero se dé a conocer públicamente, cosa que no se dio. Nadie conocía el estudio de impacto ambiental más que la empresa y el titular de la SEAMA, Javier Bolaños, nada más. No se hizo público. Primera, violación a la ley. Segunda, una vez hecho público, entonces deberá someterse a una consulta. ¿Por qué? Porque hay gente que puede aportar en pro de la mitigación del impacto ambiental de un proyecto determinado. Evidentemente, esta consulta tiene un tiempo, lleva un camino. Hoy no fue así. Hoy simplemente
se reunieron y lo más interesante de todo es que el gobierno del Estado, Bolaños en particular, fue el que más defendió, y hay testigos aquí presentes en esta sesión, en el cual nos comentan que el principal defensor, casi como empleado de la empresa, fue el propio secretario. Este afán de hacerlo a puerta cerrada, en un hotel, este afán obviamente de contravenir la ley, si lo haces público, hay gente que puede opinar y puede que les desbarate el negocio. En el caso de los delitos que se le imputan a los manifestantes detenidos, Alicia Vázquez Luna, abogada defensora, dijo: se dicta libertad por falta de elementos para procesar para todos los indiciados solo y exclusivamente por el delito de sabotaje, asonada o motín. Por cuanto se refiere a ataques de las vías de comunicación, apología de un delito, lesiones y el de resistencia de particulares, se les dicta formal prisión. Esto, desde luego, es una resolución con la que todos los abogados no estamos de acuerdo, toda vez que no se valoró en lo particular cada una de las pruebas que se ofrecieron por cada indiciado. Esto es que ni siquiera el de resistencia de particulares se da. Si hay un operativo de más de 450 efectivos de corporaciones policíacas, lógicamente, ¿verdad?, que el ciudadano, al no presentarle una orden de presentación o de aprehensión, lógicamente que no tiene por qué asumir la postura de acudir con los policías, toda vez que estos traían una orden de investigación tal como lo menciona la Policía Ministerial en su parte informativo. Sin embargo, se desprende de los informes de la Policía Metropolitana que fueron convocados previamente por el agente del Ministerio Público Investigador a un operativo de apoyo a la Policía Ministerial para el desalojo, lo dice textualmente el informe. Este lunes 26 de agosto, el grupo de abogados defensores realizaban las gestiones para reducir las fianzas, para pagarlas y, en su caso, para liberar a los dirigentes y al resto de los detenidos, llamados los primeros presos políticos del régimen panista y del gobierno de Sergio Estrada Cajigal. En la vía telefónica, mi compañera Berenice Cano, desde el penal de Atlacholoaya. Berenice, adelante, buenas noches. Buenas noches, Luis Fernando, buenas noches al auditorio. Luego de permanecer 3 días detenidos en el penal de Atlacholoaya, este lunes los integrantes del Frente Cívico Prodefensa Casino de la Selva salieron libres bajo caución, es decir, pagaron una fianza global de 600,000 pesos que determinó el juez José Bernabé García, el juez cuarto de lo penal. ¡Bravo! ¡Alabío! ¡Bravo! ¡Avi bomba! ¡Chimeño! ¡Chimeño! ¡Chimino! 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 El abogado de la empresa Costco en Cuernavaca, Rodolfo Chombrón, informó que la empresa presentó 6 denuncias en contra de los integrantes del Frente Cívico Prodefensa Casino de la Selva por los delitos de despojo, privación ilegal de la libertad y daños a propiedad ajena, más los daños que cometieron en contra del inmueble, entre otros. Las denuncias presentadas por la empresa Costco contra integrantes del Frente Cívico ya están integradas y en breve habrá resolutivos, afirmó el Procurador General de Justicia en Morelos. El apoderado de Costco por despojo cometido en agravio de la empresa y del propietario del inmueble. Bueno, esa averiguación previa va avanzando, se está integrando. Independientemente de ello, en cuanto a la libertad que les concedió el juez cuarto de lo penal en relación a los delitos de sabotaje y asonado o motín, nosotros ya nos inconformamos, lo apelamos. El pasado 21 de agosto fueron desalojados los manifestantes que mantenían un plantón frente al Casino de la Selva y llevados al penal de Atlacholoaya de Morelos. Tras su liberación el pasado lunes, se organizó una gran manifestación a la que se sumaron ONGs y grupos campesinos, lo mismo que los macheteros de Atenco. Artistas, intelectuales,
ecologistas, sindicatos, estudiantes, asociaciones civiles, organizaciones no gubernamentales, amas de casa, ancianos, jóvenes y simpatizantes. 8,000 personas marchando por las calles de Cuernavaca en contra de la construcción de 2 megatiendas en el ex hotel Casino de la Selva. Estos gobiernos actuales están aún peores que los anteriores, aunque parezca difícil de creerse, que es solo la continuación de un sistema político que es decadente, obsoleto, enfermo, y que la voz del pueblo se oye fuerte ya. Desde las 4 de la tarde, en 4 puntos estratégicos se fueron congregando. A las 6:30 eran un solo grito en las puertas del ex hotel Casino de la Selva. Pedían un bosque, tiendas, no. La presencia de los compañeros de Guerrero, de las compañeras y compañeros de San Salvador Atenco en este lugar, muestra que sí es posible superar y romper esas barreras que nos quieren imponer. Luego de recorrer las principales avenidas y calles de Cuernavaca, el sitio final fue Plaza de Armas, donde se rechazaba la represión, se demandaba el derecho a la libertad de expresión y manifestación, se exigía juicio político contra el gobernador Sergio Estrada y José Raúl Hernández, presidente municipal de Cuernavaca. Y mientras el Frente Cívico Pro Casino de la Selva demanda un plebiscito para determinar si se construye o no el autoservicio, quienes los apoyan niegan tener motivos políticos. El gobierno de Morelos afirma que no habrá plebiscito, pues el Casino de la Selva es hoy una propiedad privada. Cerca de 300 elementos de la Policía Metropolitana se encuentran custodiando en estos momentos el exhotel Casino de la Selva, en donde ya se realizan obras de construcción de las 2 tiendas de autoservicio y de un restaurante. La vigilancia permanente de los cuerpos policíacos es con la finalidad de que nuevamente grupos sociales se instalen en las afueras del inmueble o incluso para repeler a quienes intenten obstruir los accesos a este inmueble precisamente. En medio de una entrevista que sostenía el gobernador Sergio Estrada Cajigal con distintos representantes de los medios de comunicación, se alzó la voz de una de las simpatizantes del Frente Cívico Pro Defensa Casino de la Selva, que de lejos gritaba. Y otro. Sí. A ver quién es, vamos con ella. Ante ello, el gobernador del estado decidió enfrentarla y esto fue lo que sucedió. Estoy de acuerdo contigo, pero tú sabes que ha sido un proceso en el que la ley ha sido totalmente ilegal. Por eso, pero no existe. O sea, les darán los papeles, pero es totalmente ilegal. Y ustedes no han dado la cara por el pueblo. Pero no lo podemos calificar así. El pueblo debe defender la historia. El gobierno debe defender la historia de los morelenses y no lo han hecho. La historia es lo único que los morelenses tenemos. Y todos los mexicanos, la cultura. Y ustedes lo único que se han dedicado es a destruir nuestra cultura. A ver, permíteme. Y eso no tiene precio. Yo estoy de acuerdo con tus expresiones, sin embargo, lo que los hechos indican es todo lo contrario. Los murales que ustedes han defendido están ya rescatados y serán exhibidos al público, a diferencia de lo que antes. No están rescatados, pero los mismos pintores de los murales están demandando a la empresa Costco por destrucción. No sé dónde sacas que están los murales rescatados. Bueno, permíteme, déjame concluir. Los murales están siendo rescatados, se pagaron unas cantidades millonarias por parte de la empresa y serán exhibidos. En el momento en que no sean exhibidos, entonces sí podemos discutirlo. No, porque el edificio ya se destruyó. Permíteme, el edificio era un edificio en ruinas, tenemos las pruebas contundentes y era una propiedad privada, jamás fue propiedad del Estado. ¿Del Estado? ¿O no fue propiedad? Jamás. ¿No lo tomó el Fidelic por 63 millones de dólares? Jamás fue parte del Estado, ojalá así fuera. ¿Ustedes que el Fidelic lo tomó por 63 millones de dólares? Jamás fue propiedad del Estado de Morelos. Quizá haya sido del gobierno federal. Pues bueno. Una verdadera mentira, porque el gobierno adquirió el Casino de la Selva por 63 millones de dólares, que la familia... Permíteme, ¿pero qué gobierno? Al gobierno. ¿Pero qué gobierno? El gobierno federal. Y el gobierno federal es el gobierno de todos. No, bueno, pues estás equivocada en tus apreciaciones. Permíteme pero no me estás diciendo por qué. O sea, que no tiene nada que ver. El gobierno es el gobierno y es de todo el pueblo. Bueno, pues te repito, no es responsabilidad del gobierno del Estado. Nosotros no tuvimos ese recurso como lo hubiéramos querido para comprarlo. Pero ustedes tuvieron que haber defendido el Casino de la Selva. Lo defendimos en su momento. ¿Cómo lo defendieron? En su momento quisimos comprarlo. Pero es una propiedad privada. No, todavía se puede comprar. Y que no se puede hacer nada. Todavía se puede no tenemos el recurso. No, se te puede Ojalá tuviéramos ese recurso. Si ustedes quisieran hacerlo, lo podrían hacer. El gobierno tiene... Minutos después, el gobernador del estado, Sergio Estrada Cajigal, abandonó esta charla retirándose a sus oficinas a Palacio de Gobierno. Pero ustedes tuvieron que haber defendido el Casino de la Selva.
¿Cómo lo defendieron? En su momento quisimos comprarlo. Pero nada, no, todavía se puede comprar. no se puede hacer nada. Se puede no tenemos el recurso. No, se te puede Ojalá hablar. tuviéramos ese recurso. Si ustedes quisieran hacerlo, lo podrían hacer. El gobierno tiene... Minutos después, el gobernador del estado, Sergio Estrada Cajigal, abandonó esta charla retirándose a sus oficinas a Palacio de Gobierno. Y hoy tenemos aquí a uno de los integrantes del Frente Cívico Pro Defensa del Casino de la Selva. Su nombre es Pietro María Francesco Ameglio Patella y es mexicano. Pietro, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Hola, mucho gusto. Gracias por la oportunidad. Desmiénteme o corrígeme si realmente eres mexicano con un nombre que habla de todo menos de nopales, frijoles y atole. Yo creo que parte de la ignorancia es creer que México tiene solo una identidad. Creo que hay muchísimo. Nuestro presidente mismo, hijo de padres de otros españoles, sí, un apellido inglés. Entonces, yo llevo más de 20 años en México. Es un orgullo, me nacionalicé por un deseo personal de compromiso, por el gran afecto y la admiración que tengo por lo que es México cultural, humanamente, por su historia, sus luchas. Soy historiador de la UNAM, con posgrado en Historia Contemporánea, en parte especializado en Historia de México. Así que, bueno, más allá de eso, con humildad creo que tengo un deseo y un amor realmente por este lugar. Y me dolió mucho la campaña xenofóbica que se desató. Creo que fue muy injusta y totalmente manipulada porque, no sé, quizás los que estamos en historia o algo somos muy sensibles a los procesos de inhumanidad que se desatan y creo que uno de los primeros es el prejuicio y así nacen todos los temas de las dictaduras militares, del nazismo, de los nacionalismos de la década pasada, las grandes guerras. Empiezan con un prejuicio hacia alguien por su religión, su raza o su ciudadanía y hace mucho daño. A mí me dolió profundamente ver incluso al mismo presidente estatal del PAN diciendo todo este tema de que había extranjeros, que había que echar a los extranjeros, etcétera, sabiendo él perfectamente, yo creo, nada más con hablar a la universidad un minuto se enteraría de que yo soy mexicano. También otro compañero, Jan Robert, que está muy metido en esto, urbanista de prestigio, es mexicano también completamente, y él lleva 30 años, yo 20 en México, así que la única persona que podía haber de otra nacionalidad simplemente estaba ahí ayudando a su esposa, llevándole un radio celular, una pila para su celular y nada más, o sea que... Nada que ver con los monos blancos. Absolutamente, yo respeto a los monos blancos, sí, tienen un estilo de lucha original, puedo tener diferencias en ciertas cosas, pero los respeto, pero nosotros somos gente que vive aquí, que ama su ciudad. Ese es el único motivo por el que estamos en esto. Y eso creo que es una de las primeras fotos interesantes de todo esto. Quien está vendiendo el centro de Cuernavaca, el último pulmón verde del centro, nos acusa a nosotros de extranjeros y él lo está vendiendo a una transnacional extranjera. Ahí están las paradojas de esto. Aquí podemos estar. Tanto que se habló del Hotel Casino de la Selva, de las pinturas, de los árboles, y la semana pasada se inauguraron los 2 centros comerciales. Así es. Bueno, en ese lugar. ¿Cómo estás, Patricia? Buenas noches. Buenas noches, buenas noches. Pues sí, la semana pasada se inauguró finalmente la megatienda que tenía planeada el grupo Cotso, después de que adquirió el predio donde se ubicaba el Exhotel Casino de la Selva.
la polémica generada por la adquisición de, pues más que por la adquisición de este predio, fue por la demolición del mismo, y que contenía obras pictóricas, arquitectónicas, sí. que generó pues la inconformidad. Violencia, sí. Hubo golpes, ¿te acuerdas? Los vimos aquí hace poco más de un año, se habló muchísimo, y bueno, luego cosas que pasan en nuestra vida pública, se hacen grandes escándalos, grandes debates, y cuando concluyen las historias, al parecer nadie dice nada. Nadie se entera. Pues bueno, por eso fuimos a Morelos a ver cómo quedó finalmente ya esta megatienda y lo que quedó del Exhotel Casino de la Selva. Bueno, esta es la historia. Fueron 2 años de controversia por la demolición de lo que fue el Hotel Casino de la Selva para construir en su lugar una megatienda. Esta finalmente ya se inauguró. Quienes se han opuesto a este proyecto aseguran que los daños históricos y culturales son irreparables. Donde había obras pictóricas, escultóricas y de arquitectura, existen hoy 2 cubos enormes de concreto donde operan las megatiendas Costco y Comercial Mexicana. Donde había frondosos árboles, está un amplio estacionamiento con 1.200 cajones para autos y arbustos de troncos esbeltos. Bueno, esta era la entrada principal del Casino La Selva, tenía una barda de piedra muy bonita con una fuente colonial. Y bueno, la última imagen que yo tuve del Casino La Selva el día que nos reprimieron fue un verde maravilloso, se veía verde, las copas de los árboles enormes y maravillosos, ¿no? Más allá estaba la cúpula de Félix Candela, ahora eso es una copia, una mala copia, una copia burda de lo que fue la cúpula de Félix Candela, que también derribaron. Al parecer, la lucha por evitar la destrucción del Casino de la Selva y su acervo cultural fracasó. No, de ninguna manera. Yo creo que fracaso sería no haber luchado y no seguir con la cabeza en alta defendiendo la ciudad donde vivimos. Y la gente, a todo esto, la gente está contenta con su centro comercial, porque ya sabemos lo que dicen los ambientalistas, los grupos ecologistas, en fin, la gente que se ha opuesto a estas obras. Ya sabemos lo que va a decir la autoridad, lo que dijo el presidente municipal. ¿Y la gente de Cuernavaca? Hay, ciudadano, digamos, de todo, ¿no? Quienes están indignados porque se construyó estas megatiendas en un lugar que para ellos es histórico, y hay quienes pues lo ven como pues parte del desarrollo que tiene que tener la ciudad. Y la protesta que dicen que van a hacer, que no están derrotados. Pues ellos tienen demandas en tribunales, quieren que se gane, se echen atrás pues todos estos permisos. Digo, ya sería muy difícil, y demoler la tienda y volver a... Sería un escándalo mundial. Es yo creo que ya una posición muy extrema, pero bueno, ellos siguen en su pie de lucha, ellos quieren seguir evidenciando que, según ellos, según el Frente Cívico, fue una operación irregular, desde la adquisición, desde los permisos que tuvieron que dar todas las entidades estatales, federales, locales, permisos, ¿no? Para... intervino el INE, intervino el INBA, intervino Profepa. Entonces plantean que, y dicen ellos, documentos sobre las irregularidades en este proceso. Pero muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Por eso les planteaba la pregunta, si fracasó el movimiento, ¿no? Ellos no lo aceptan como tal, y bueno, tienen en parte razón, porque gracias a este movimiento pues se rescató lo que a lo mejor la empresa pues no le importaba tirar los murales, ¿no? Y seguir tirando, porque tiró bastantes, además obras arquitectónicas, como lo dijimos en la nota, y yo creo que tuvo el valor de esta lucha de rescatar algo todavía, ¿no? Si rascamos, vemos detrás de esto que hay constitucionalmente o estructuralmente una carencia en la que se nos impide como sociedad civil participar de la vida política y de la vida pública de este país y determinar cuál es el país en el que queremos vivir. Y creo que eso es lo que estamos finalmente tratando de cambiar.
Creo que ninguno de nosotros se hubiera involucrado tan durablemente y tan profundamente en el tema del Casino de la Selva simplemente por defender un patrimonio. Detrás de eso hay algo mucho más importante. Estamos defendiendo el derecho a ser ciudadanos, el derecho a tener ciudadanía. Por cierto, en la foto del ayer de nuestro compañero fotógrafo Lorenzo Vargas, da una muestra de lo que antes era el Casino de la Selva, por supuesto antes de ser abandonado. El Casino de la Selva fue un centro de arte que don Manuel Suárez, que fue un mecenas de los artistas pintores mexicanos y artesanos, en el centro del edificio principal estaban las galerías artísticas que estaban divididas en varias secciones del arte virreinal, la de arte contemporáneo y los frescos de Guillermo Reyes Mesa, los murales de Roberto Cueva del Río, los volcanes del Dr. Atl, los frescos de José Reynaud con pasajes históricos de nuestra patria. También estaban una escuela de porcelana. Las fotos datan del año de 1969, de las pinturas e interiores del museo y tiendas de artesanías. La fuente y jardín y la modelo Claus Estrada son del lunes 18 de octubre de 1993.
Para Informativo Morelense, Fotoarchivo Lorenzo Vargas. El presidente Abelardo Rodríguez le dio la concesión a Manuel Suárez de administrar el hotel. Les repito, fue una concesión de administrar el hotel. Todo esto lo he estado averiguando durante todos estos años. O sea, los 2 años que ya lleva este asunto. Y esto ha sido a través de un despacho de abogados que es el licenciado Nero Tejada, primo mío, en donde quisimos ver cuál era el trasfondo de todo esto. Bueno, entonces, don Manuel Suárez, y esto lo podemos asegurar, nunca ha sido dueño del Hotel Casino La Selva, sino fue concesionario. El general Cárdenas pensó un poquito más, dijo, mira, primero, no me interesa que haya juegos de casinos en México. Y segundo, vamos a hacer esto, de alguna manera, un centro cultural para Cuernavaca. Y me acuerdo que tuve una cita con el arquitecto Candela de que iba a haber un teatro en el casino para que las obras de teatro y de cine que se estrenaban en México se podían estrenar también en Cuernavaca, porque era injusto de que si Cuernavaca recibía a toda la gente de la Ciudad de México, la gente de Cuernavaca no tuviera un centro cultural. Yo no cobré por este mural, ni un solo centavo. Lo único que pasa es que me trasladé con mi familia a que me dieran de comer, y mi mujer daba clases de inglés a todo el personal del hotel, porque también se pensaba de que era parte del desarrollo turístico de México. Yo desde un principio dije que los dueños de este Casino La Selva era el pueblo de Cuernavaca. Jamás tomé en cuenta de que era una propiedad privada. Es un poco lo que pasó aquí, precisamente en el Parque de la Lama, que también se apoderó don Manuel Suárez del Parque de la Lama y que se construyó después este Hotel de México con el arquitecto de la Lama, porque hubo un convenio. Aquí el problema es lo siguiente: al que deberían de demandar aquí es a la Secretaría de Hacienda, a la que nadie se atreve a demandar en México, absolutamente nadie, porque es los señores del dinero, y claro, los señores del dinero son los que mandan, y como el dinero se debe a los Estados Unidos, son los señores del dinero, son los que mandan allá, y mandan a los de Hacienda, entonces nadie se atreve. Pero realmente, ¿por qué estuvo parado muchos años el Casino La Selva? ¿Por qué realmente estuvo parado? Porque no tenía dueño, porque no querían admitir que el dueño era el pueblo de Cuernavaca.
Después de casi 6 meses de haber sido destituido del cargo, el ex procurador de justicia Guillermo Tenorio Ávila rompió el silencio y hace interesantes revelaciones, días previos a que por tercera vez acuda a rendir una declaración ante la Procuraduría General de la República con relación a las investigaciones que se siguen en torno al caso Montiel. El ex jefe policial operó con impunidad, cometió abusos, violaciones sistemáticas de los derechos humanos, fabricó delincuentes e incluso se dedicaba a actividades ilícitas. Yo no puedo decir si el coordinador de la Policía Ministerial estuvo metido o no en narcotráfico, yo nunca tuve elementos probatorios. Eso lo tendrá que resolver un juez, pero lo que sí es que él y yo teníamos un serio divorcio, es decir, mi equipo de abogados estábamos totalmente divorciados de la Policía Ministerial. Eduardo Becerra era el que ordenaba los operativos. Cuando el operativo de Costco, yo no supe, yo me encontraba en Ixtapan de la Sal, en la reunión de procuradores y presidentes de tribunales, y me enteré de que habían hecho un operativo y nunca me lo consultaron. Él ordenaba los operativos, él ordenaba al comandante Montiel, el comandante Montiel a mí no me obedecía. En este divorcio que mantuvo con el comandante Montiel, se lo hizo patente al señor gobernador, y el señor gobernador no recibió eco de esa inconformidad de parte suya. Yo se lo hice patente no una vez, 20 veces, y tuve que recurrir a otras instancias para que le hicieran entender que no era sano tener al coordinador de la Policía Ministerial, contundentemente. No se me hizo caso, no se me escuchó, como no se le escuchó al anterior procurador José Luis Uriostegui Salgado, y ahí están las consecuencias. Si con algo he tenido, y no solamente con el procurador, el licenciado Tenorio, sino también con el procurador Uriostegui, yo tuve muy buenas relaciones. Yo nunca he tenido rompimiento con mi jefe inmediato. Es algo que han manejado que es totalmente absurdo. La Policía Ministerial no obedecía al procurador, ni subprocuradores, ni nadie. Era una total indisciplina. Entonces, ahí están los resultados. O sea, de tanta necedad, de tanta terquedad, ahí están los resultados.
Pero yo soy abogado, yo no tengo por qué callarme, yo no tengo por qué cargar responsabilidades que no me competen. Cada quien que cargue su responsabilidad. Y yo precisamente no tengo nada en lo absoluto. Después de las declaraciones del ex procurador de justicia Guillermo Adolfo Tenorio Ávila, en donde reveló a Informativo Morelense en 2 ocasiones que el gobernador del estado Sergio Estrada hizo caso omiso a las numerosas recomendaciones para que destituyera a José Agustín Montiel López de la coordinación de la Policía Ministerial y que pusiera en evidencia la extraña relación entre el jefe del Ejecutivo, el exsecretario de Gobierno Eduardo Becerra y el controvertido comandante Montiel, actualmente preso en el penal de La Palma por protección al narcotráfico, el titular del Poder Ejecutivo Sergio Estrada Cajigal, entrevistado por representantes de diversos medios de comunicación, prefirió no polemizar acerca de este tema. ¿Pero qué opinión le merece estas declaraciones? Señor, dijo que 20 veces le solicitó a usted que destituyera a Montiel. Ninguna opinión. Aunque lo haya llamado necio cuando le hizo la... No tuve oportunidad de escuchar su entrevista, pero yo lo respeto a Memo, fuimos amigos durante mucho tiempo, veto a saber que... ¿Ya no lo son? Digo, por supuesto que sí, no hay ningún problema de mi parte. Sin embargo, no negó la veracidad de las declaraciones de Tenorio Ávila, como tampoco las aceptó. Yo no tengo por qué responder eso. Dijo desconocer si existe presión alguna hacia el ex procurador, ahora que fue citado a declarar ante el Juzgado Cuarto de Distrito, ente federal que lleva el caso Morelos, acerca del vínculo entre funcionarios y capos de la droga. Aprovecho la ocasión, gobernador, para reiterar nuestro compromiso con el pueblo de Morelos, con el gobierno del estado de Morelos, que tiene programas muy ambiciosos